están? Muy buenas noches. Aquí estamos el martes intratable, como todas las noches por América. Vamos rápido porque hay muchísimo material, muchísima información. Vamos con la encuesta, que tiene que ver en una pregunta que da bastante parejo, ¿eh? Encuesta intratable, ¿considerás que estás correctamente informado sobre cómo prevenir el coronavirus? Sí, 42.5, no 57.5. No es una diferencia brutal. Que la gente diga, no estoy venido. No, vamos parejo, ¿no? Es que no se informa porque no quiere, ¿no? Es una buena noticia. La verdad que los medios de comunicación estamos contando todo. Los medios estamos hablando todo el tiempo. Hay infectólogos todo el tiempo. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A si el gobierno nos informa correctamente o si los medios de Ahí comunicación? está, mira, me sacó, iba yo a participar La con eso. pregunta Si hubiese está puesto, ¿crees que claramente- el gobierno informa bien? Claro, porque Era 20-80. creo que la no. mayoría de los que tenemos información al respecto o que consideramos que estamos bien informados es por los medios de comunicación. Sí. Sí. Y estamos, y nosotros Los medios de comunicación, ¿de dónde sacan la información? por propia. médicos. Del gobierno no. Genio. De alguien que no es el gobierno, No, te están aseguro. comunicando a través Del de gobierno salud. nada. No, Entonces no tienen los canales aceitados para que les llegue información. Ayer Ginés en A24, esto solo, ayer Ginés en A24 dijo que no había ningún caso en estudio. Hoy hay dos nuevos. En estudio. Yo creo En que estudio no falta había. por ahí un shock para darnos cuenta de que esto es muy grave. Ahí estás. Y el Muy shock bien, Real. tiene que ver tal vez con una decisión del gobierno de, por ejemplo, prohibir los espectáculos masivos. Yo sé que van a empezar después los negocios y demás, y los periodistas y los medios de comunicación, pero hay países que ya lo están haciendo en la región. Hoy Sí, Paraguay. Paraguay, Que tiene un Seferino. caso. Paraguay. Que tiene un tema caso. de debate Tiene del dos. que no conozco la Dos opinión ahora. de Seferino, un tema de debate vinculado con esto de la información, no conozco la opinión de Seferino porque ayer eran todos contra mí. Es respecto a la información que estamos difundiendo, si uno de los datos, por ejemplo, que difundiésemos sería hay que quedarse en la casa, no hay que ir a tales sitios, no hay que hacer Sí. aquello, no hay No, que ya hacer está. Hoy cumpleaños, sí hay lo una que recomendación fuere, oficial de lo eso. que fuere. Si Hoy en sí. la Argentina, a diferencia de los países donde el protocolo se cumplió y los casos bajaron, estamos dispuestos a cumplir con las normas, sin que un policía al lado te diga, señor, Esperá, quédese en su casa. hagamos esto, no contestes. Porque vamos a ponerte el comunicado oficial de la tarde-noche del Ministerio, donde es la primera vez que aparece una recomendación. Ahora sí hay una recomendación oficial sobre qué tenés que hacer si viniste de viaje de determinados países. Está, Sí, está yo por no digo que escrito. viniste de viaje. A la población en general, vos Bueno, hablabas no, ayer de hay una caso Corea y recomendación, comparabas hay una con Italia. concreta. Perdón. Vos decías Corea e Italia. Hay muchos en un casos- caso la orden se cumple, en otro caso es un Pero descontrol. hay muchos casos de responsabilidad. Hoy cubríamos un colegio donde llegaron 60 chicos de un intercambio estudiantil, no va ninguno. Vimos una maestra Pero por la responsable directora. que llegó de Está bien, pero Europa hay- Claro. Por la y directora fue del arriba Pestalozzi. de la clase. Perdón, Estoy de acuerdo ya con vuelvo con Estoy el de tema. acuerdo con Sí, Seferino. pero por eso A Seferino no partir habló. del sábado cambió. No Quiero decir esto. Flexibilicemos esto. Tenemos testimonios, Seferino tiene uno muy extenso, muy fuerte, de alguien que llegó a Ezeiza. Tenemos imágenes de Ezeiza. Ezeiza es un queso gruyère. Y por Ezeiza, por ese callejón, por ese hall, mejor dicho, que todos conocemos, los que hemos viajado, es donde entró el coronavirus. Gabriel no entró por el puerto de Buenos Aires, por la Darcenae, no entró por... No, entró por ahí. Y entra cualquiera, no está claro el tema de que todo el mundo llena esta famosa declaración jurada. Hoy volvieron a decir que tomar la fiebre no tiene sentido. Bueno, ahora volvemos. Está con nosotros, tenemos muchos invitados para hablar. Está Eduardo Ferraresi. Capaz que lo ven así y no lo reconocen. Si le pusiéramos un barbijo, sí. Y si les dijera que era el médico de La Plata que estaba en autocuarentena, autoaislado, No, no tanto. no tanto. Fuiste el primer... Fuiste el Elegimos primer... a uno. Fuiste el primer... Para que se inmunice, doctor. Fuiste el primer no caso, Claro, por suerte. En realidad yo llegué a Argentina, venía de ese barco que había estado dando vueltas y no había podido parar en ningún lado, en el mar de China. Llegué, me estaba esperando mi hijo, que está por ahí, y nos fuimos directamente a una fiesta. Y a los 4 días me llamaron a mi casa y me dijeron que me tenía que aislar. Y ahí te fue, ahora nos va a contar cómo fue estar aislado, no es en cuarentena. Está mal la palabra cuarentena, cuarentena son claro. 40 días. Quincena. Hay que encontrar la palabra de 14 días, busquémosla. Aislado usemos. Aislado. ¿Cómo es? Aislado. Aislado. También está Carlos Camburián, del Hospital Garrahan. Hay un tema, trabajaste en el Hospital Garrahan, hay un tema que es que gracias a Dios, por ahora no hay chicos positivos, gracias a Dios. Y está Adolfo Rubinstein, ex ministro y secretario de Salud de la Nación. La pregunta es inevitable. Si eras ministro, ¿a vos te hubiera sorprendido el coronavirus? No, yo creo que el coronavirus sorprendió a todos. Sorprendió a la comunidad global. Desde ya que sí. El tema es, digamos, cuando
digamos, yo creo que, digamos, me imagino por qué me estás haciendo esta pregunta. Pero bueno, ayer el ministro, digamos, Ginés, dijo que bueno, que él esperaba que llegara más tarde. Me parece que, bueno, nada, se reconocieron algunas cosas, está bien. Yo creo que ahora, digamos, todas las medidas que se están tomando son las correctas. Bien. Tal vez, nada, uno esperaba que esto ocurriera porque es una pandemia. Bueno, ya lo habíamos hablado. Ahora volvemos. Calles deshabitadas, escasez de alimentos, vuelos cancelados o vacíos, partidos a puertas cerradas. El coronavirus preocupa al mundo entero y mientras el número de casos crece, cada país hace lo posible por controlar la enfermedad. Se cerró Italia. Declaró todo su territorio en cuarentena. 60 millones de habitantes. Ya no habrá zona roja en nuestra península, ni zona 1 ni zona 2. Italia entera es una zona protegida, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Esto es... ¡Wow! El Vaticano. Desolador. No hay nadie. Ya no hay pastas, como nunca. Decenas de personas vaciando los supermercados, eventos cancelados y lugares públicos que se cierran. Sin colegios, con las calles desiertas y luchando contra un enemigo invisible que amenaza con hacer entrar a la economía en recesión. Se han suspendido los vuelos de aerolíneas a Italia, de aerolíneas argentinas a Italia. The threat of a pandemic has become very real. Madrid ha anunciado el cierre de todos sus centros educativos, dejando sin clase a 1,6 millones de estudiantes. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Los restaurantes están cerrados, las tiendas también, y nadie circula por acá. La ciudad palestina de Belén ha quedado bloqueada por el coronavirus, sin turistas, con su población confinada y sus calles casi vacías. La Autoridad Nacional Palestina ha declarado el estado de emergencia, cerrado mezquitas e iglesias. En las últimas horas subió significativamente el número de casos confirmados en el estado de Nueva York. Hoy los estados con casos del coronavirus confirmados aumentaron, con Kansas, Missouri y Virginia uniéndose a la lista. El presidente Trump no quiere cancelar los actos de precampaña a pesar de las advertencias oficiales. ¿Es consciente de que el virus se acerca a la Casa Blanca? No me preocupa, hemos hecho un gran trabajo. Donald Trump hoy en una conferencia de prensa con Mike Pence, su vicepresidente, se fue. Cuando le preguntaron si era verdad que había hecho el test de coronavirus, se fue. Dijo a la conferencia de prensa, dijo thank you y se fue. Literal, en la Casa Blanca. El mundo también pasa de todo en todos lados, no solamente en Argentina. ¿Será que le pareció una pavada la pregunta o será que no, porque él abrazó a un senador republicano que dio positivo de coronavirus. La política norteamericana es muy gerontocrática. Bueno, los dos candidatos demócratas, Biden y Sanders, tienen 74. Por eso digo, es muy 76 gerontocrática la política norteamericana y es un terreno fértil para el coronavirus. La pregunta que les hago, ¿cuántos casos positivos hay en Argentina? 19. Muy bien. Se sumaron 2 en las últimas... Cosa que ha pasado un poquito inadvertido. Tenemos ahí el comunicado. Otro en el Muñiz ya hay 3 pacientes. De 23, el del Muñiz, y una persona de 42 años. Esos son los casos que se suman el día de hoy. Uno de 42, uno de 23, 38 sospechados, 19 confirmados. Los confirmados todos importados. Claro. Eso iba a decir. Todavía, gracias a Dios, ojalá que no haya nunca, no hay autóctonos. Que ahí vendría lo que sería la implosión. Los dos nuevos, por suerte, uno de siguen ciudad siendo, y uno de provincia. Sí, uno de ciudad y uno de provincia. Sí. De provincias, salvo el caso Río Negro, Chaco y Córdoba, nada más. Y San Luis. San Luis. En Chubut hay uno. No, en Chubut, eso no tenía yo. No, yo tengo San Luis, tengo Río Negro. Está el famosísimo de Viedma, de la docente, que estamos buscando información de eso. Que venía de España. Bien. Avísame cuando tenemos el comunicado oficial. 2 Chaco, 3 provincia de Buenos Aires, San Luis, 1 Córdoba y otro Río Negro. Bien. Esas son las provincias. Antes que llegue el comunicado, Reato al final no habló de la pregunta que le hizo Plager. No, yo creo que somos como los italianos. Los italianos, las fotos se ven todo, porque los fotógrafos también eligen una toma que es el Vaticano, la Plaza de San Pedro vacía. Pero en general ellos dicen, y hoy hay una muy buena crónica en Clarín de Algañarás, de Julio Algañarás, que en la Lombardía uno de los problemas es que no se quedaban en sus casas, sino que siguen. Van al supermercado, van a comer afuera, son muy movedizos. Yo creo que nosotros tampoco somos disciplinados y ayer decían todos, no, la gente por miedo va a disciplinarse. Yo te apoyé. Yo creo que no. Pero con un buen shock del tipo,
no hay espectáculos públicos con gente, por lo tanto no hay espectáculos públicos en algunos casos, en otros se juega a puertas cerradas. Eso por ahí nos puede hacer. Eso pasó en Italia y el fin de semana yo hablé con una persona, la zona de Milán que se llama Los Navigli, que es parecido a Puerto Madero, por ponerle una cuestión medio parecida, estaba llena de gente. Estaban todos. Pero si es hablando con la cónsula argentina. Me parece que en Italia los casi 300 muertos en las últimas 48 horas puede haber cambiado. Hoy 168 nuevos, decía, chicos. acá los restaurantes cierran a partir de las 6 de la tarde. Y uno decía, pero ¿por qué? ¿El virus es un virus nocturno? ¿Qué tiene que ver? Y decía, bueno, no hay toque de queda, ni te lo contó ayer. Lo que pasa es que hay una cuerda floja que es, bueno, a ver, cerramos todo. Hay un montón de gente que se queda sin trabajo, cerrás los gimnasios, los restaurantes, los cines. Bueno, eso es coronavirus capítulo 2, que es la economía. Por eso te digo. Sí. No, eso decía, si decimos espectáculos públicos, digo deportivos, de musicales, mucho peor son los shoppings, de gran concentración de turistas extranjeros. ¿A dónde van es a los shoppings? A los museos. Sí. Si vamos a analizar, es mucho más probable que haya casos en lugares encerrados donde asisten los extranjeros que a espectáculos deportivos. Sí, pero Diego, vos traes gente, suponete, yo creo que no se va a jugar Argentina-Ecuador a fin de mes por la eliminatoria. ¿Por qué? Porque los esperemos, Paulo, no, pero ¿sabés por qué? Sí. Hoy Paraguay, segundo caso que reporta una persona que viene de Ecuador. Entonces tenemos que limitar. Yo coincido con Reato. El sábado hubo un cimbronazo porque hubo un muerto. Hasta el sábado, para mi gusto, mucha flexibilización del tema. No pasa nada. No creían en el tema. Mirá, a ver, estamos con eso absurdo, perdón, Fabián, de el dengue es importante, el coronavirus no. Las dos son importantes. Todo es importante. A ver, reporte diario, ayer contamos que iba a haber una reunión, que la hubo, era a las 12, como se sumó el presidente, se pasó para las 3 de la tarde, y los reportes diarios, como todos los países en esta circunstancia, destacados. A la fecha, Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Perdón. ¿No es COP19? Sí. Bueno, yo lo tengo acá. Pero el virus está bien ese. ¿Es así? Sí. Ah, pero todo el mundo dice COP19. Es el COVID-19, pero el virus es el SARS-CoV. El país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la vigilancia. Bueno, Argentina continúa en fase de contención para... Nada, Sarasa, sigamos. Bueno, acá está. Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y haber permanecido en áreas con circulación del virus, o al haber estado en contacto con un caso confirmado o probable, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud, refiere al antecedente del viaje, y evite el contacto social. Acá es la primera vez que formalmente te piden esto. Bueno, evite el contacto Es importante seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside, o sea, la provincia en la que vivís, en relación con la modalidad de consulta. Por ejemplo, acá llamás al 107. En otra provincia, no sé. En la provincia de Buenos Aires hay un número. Hay un número también. Atención, a las personas que ingresan al país, que hayan permanecido en zonas con transmisión del nuevo coronavirus, se recomienda permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos y sociales durante 14 días. Las recomendaciones son dinámicas en función de la evolución de la situación local y global. A ver, traduzcamos este punto que es muy importante. Si venís de Italia, Corea, Japón, China, Francia, España y Estados Unidos, te quedas en tu casa. Para Alemania, te quedas en tu casa. Contacto social es una recomendación, ¿verdad? Una sugerencia. Acá dice se recomienda. Se recomienda, que apela a la responsabilidad individual. Vamos a cerrar las canchas de fútbol, los espectáculos, pero hay una actitud individual. No me parece mal como está ordenado. A mí me parece fantástico lo que nadie lo cumple, y lo va a decir él, así que fíjense. Nadie lo cumple. El apego a la norma. Pero hasta ahora si no cumplimos... De a uno. Perdón, no hay apego a la norma, somos un país de irresponsables. ¿Pero por qué no esperamos a ver cómo reacciona la sociedad? A Ezeiza o a cualquier aeropuerto internacional, porque acá hay vuelos de Madrid con Iguazú, no solamente es Ezeiza a la puerta. Y el gobierno argentino ordena que todas las aerolíneas que arriben a la Argentina cumplan con el protocolo. Yo me bajo del avión, no paso por migraciones, si no llené la declaración jurada, no entro al país. Bueno, pero se entra igual. Espera que termine el comunicado. Esperen que termine el comunicado. Ordenémonos. Sigamos con el comunicado. Acá está la primera recomendación. O sea, no podemos decir que no. Acá el Estado te está diciendo algo concreto. Sigamos con el comunicado. ¿Se cumple eso? Se va a cumplir. Bueno, espera, esto es de ahora. Bueno, porque la gente es irresponsable. Las sugerencias al argentino no le importa. Bueno, te tienen que obligar. Entonces, que haya... Hoy un padre mandó a su chico al colegio y el padre había estado en Alemania por trabajo. Lo que importa acá. Hoy fueron confirmados 2 nuevos casos de COVID-19
con antecedente, acá ponen COVID-19, ¿vieron? Con antecedente de viaje a Europa. Uno residente de Cabo, lo que decía recién Pablo, y otro de provincia de Buenos Aires. A la fecha se registran un total de 19 casos importados confirmados de COVID-19, entre los que se encuentra un fallecido, el caso del que vino de Francia, el Argerich. Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias. Bien, acá está esto, lo oficial que tenemos hoy. Acá no se habla de suspender ningún evento, acá no se habla de nada. Por ahora, porque el mismo el comunicado dice, estamos esperando lo que vaya sucediendo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos parados? Estamos en el principio, digamos, sí, cuyo desenlace la verdad que no conocemos. Por ahora es auspicioso que solamente tengamos casos importados. O sea, eso prueba claramente que no habiendo casos autóctonos, el virus no está circulando. Esperemos que no ocurra, pero tenemos que estar preparados para que sí ocurra. Y en este sentido, digamos, uno tiene que pensar, recién ustedes estaban comentando las diferencias que uno encuentra entre Corea del Sur, Alemania... Corea del Sur e Italia son los dos. No, por eso, Corea del Sur y Alemania versus Italia, digo, para... Y en realidad más allá, en Corea del Sur, por ejemplo, más allá de que pueda haber una demografía diferente, digamos, en el caso de Italia es una población muy envejecida y eso podría explicar parte de la alta tasa de mortalidad, que prácticamente está superando el 5% en este momento. Uno también podría explicarlo en Corea. Tuvimos la vez pasada que yo estuve también, había una señora que explicó un poco todas las medidas que se están tomando. Por ejemplo, en Corea se ha hecho masivamente se han hecho test a más de 200.000 personas, lo cual evidentemente permite detectar casos muy leves o asintomáticos, lo que aumenta el denominador y probablemente eso explique también la baja tasa de mortalidad. Claro. Pero en Italia, digamos, eso es una razón. Pero la tercera es cómo están preparados los sistemas de salud. Y la realidad es que este testeo masivo de alguna manera está hablándonos de que hay un sistema de salud muy preparado, cosa que en Italia obviamente está... ¿Y en Argentina? Bueno, entonces... Y esto tiene que ver con lo que ustedes decían. Nosotros, como lo escuché el otro día, somos como es italianos que hablamos español. Dije yo, somos italianos que hablamos español. Exacto, lo dijiste vos. Y la verdad es que cuando uno ve, yo recién comentaba a uno de los panelistas la experiencia nuestra hace un año con el hantavirus. Nosotros tuvimos que aislar una población, que fue Puyén, ustedes recuerdan, digamos, hubo muchos casos, un brote, la verdad que pudo haber sido una tragedia con mucha mortalidad. 30% de mortalidad inicial. Una barbaridad. Tuvimos que aislar Epuyén y las primeras medidas que trabajamos, por supuesto, con el gobierno de la provincia de Chubut y con las autoridades sanitarias, lo que nos dimos cuenta era que la gente no cumplía esas recomendaciones de aislamiento. ¿Y qué hubo que hacer? Hubo que traer a la policía de la provincia de Chubut y obligar a la gente a aislarse. Digo esto para saber que probablemente en Italia también esté pasando eso. Claro. Esto tiene que ver con las conductas sociales. En el caso de Corea y de China también, Turquía. Existe toda una suerte de mentalidad donde se privilegia, digamos, el derecho colectivo y el orden. Más allá del régimen político. Fabián, ¿puedo dejar una pregunta para después? Sí, dale. Adolfo, porque me llama la atención que en medio de la crisis, siendo el Malbrán un punto clave, tengamos un cambio de conducción. Hoy. O la persona que estaba no era capaz, o hay algo que llama la atención, porque en medio de la crisis cambia la dirección del Malbrán. Lo dejo para después de lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar con Adolfo por Sky, con Adolfo García Sastre, es virólogo español que investiga la vacuna, es uno de los tantos científicos a nivel mundial que investiga la vacuna contra el coronavirus. Él está en México en este momento. Adolfo, muy buenas noches. Fabián Toma los saludo aquí desde Buenos Aires. Recalculando. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? A ver, no lo veo. A ver. ¿Me podéis ver? No lo puedo ver todavía. A ver. Bueno, pero mientras tanto voy preguntándole. Sí, por supuesto. Sí, Adolfo, ¿cuál sería su primera conclusión con este coronavirus que lleva en China? Las primeras noticias llegaron desde diciembre, ¿no? Bueno, sí, desde diciembre, y he escuchado un poco el programa que lleváis, ¿no? Entonces, tampoco sabía exactamente qué situación teníais en Argentina. Ya sé que tenéis muy pocos casos ahora y que todos los detectados son importados. Y bueno, eso es bueno en el principio, pero tampoco hay que llevarse a engaños con este virus, ¿no? Muy fácilmente ha habido personas que no hayan sido detectadas de casos importados, que tienen enfermedad leve, que a lo mejor son pocas, pero que infectan en una semana a cada una de ellas a 3 personas,
y estas en una semana tras 3, de tal modo que al final van a aparecer focos de transmisión en comunidad y se va a tener que hacer frente también a esos focos, ¿no? Perdón, Adolfo, usted dice que por llamarlo de alguna manera, por lógica epidémica, vamos a terminar teniendo casos autóctonos, como llamamos aquí. Efectivamente, habría mucha casualidad de que se hayan podido detectar ahora mismo en Argentina exactamente todos los casos importados. Entonces es mucho más fácil que algunos hayan pasado desapercibidos y esos son los que van a empezar a causar pues contagio en la comunidad, al principio muy pequeño y también pasa desapercibido hasta que empiezan a aparecer ya casos más severos y es cuando se empieza a diagnosticar esos casos severos y es cuando empiezan a aparecer en sitios, y es lo que ha ocurrido en todos los otros países, ¿no? En algunos casos se ha tardado más en detectar los casos, como ha ocurrido en Irán o en Italia, en otros países han entrado antes y entonces está evolucionando más, lo que parece más lentamente, pero sigue evolucionando, aumentando el número de casos. Y bueno, eso es lo que yo creo que hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse para que los casos aumenten en algún momento y cuanto más diagnósticos se hagan en este momento, más fácil es detectar los casos y más fácil es poderlos aislar. Pero también es muy difícil poderlos contener a todos porque no se puede, es muy difícil hacer lo que ha hecho Corea, que es diagnosticar a muchísima gente, independientemente de ¿Por qué es muy difícil, Adolfo? ¿Por lo costoso? Porque hay que tener el número de test adecuados para poderlo realizar, ¿no? Entonces, ¿cuántos test ahora mismo se encuentran disponibles para poder realizarlo? Y luego hay que también tener cooperación de la gente, ¿no? Pero es complicado, hay que movilizar al personal hospitalario para hacer los test. Sí. Le quiero hacer una pregunta más general que involucra un poco la economía. La gripe A, por supuesto, impactó en los mercados, lo mismo que el SARS, la aviar, todo, ¿no? La de Medio Oriente, la gripe de Medio Oriente. Ahora, ¿por qué este impacto? La bolsa de Nueva York cayó ayer más que aún en el caos Lehman Brothers. Argentina está con récord de riesgo país y Brasil una devaluación así. Podría dar ejemplos financieros en cada país del mundo. ¿Por qué genera tanto temor en el mundo, sobre todo desarrollado, el coronavirus? Sí, la verdad, el impacto económico que tuvo SARS, el primer brote de SARS, no llegó a ser tanto porque no fueron tantos los países afectados. Hubo mucho impacto económico en aquellos países donde fueron afectados, ¿no? En Canadá el impacto económico fue muy grande. Tuvo la suerte Estados Unidos que SARS no entró en Estados Unidos, entonces no se vio un impacto económico en Estados Unidos. Este virus sí ha entrado en Estados Unidos, se están disparando el número de casos y eso da lugar a una mayor preocupación y da lugar a lo que ocurre en la bolsa, ¿no? Cuando la gente está preocupada, entonces empieza a bajar la bolsa. Es algo que ocurre, yo no soy económico, pero es algo que vemos que ocurre y la diferencia es que esta vez hay casos en Estados Unidos, mientras que con SARS no había casos en Estados Unidos. Claro. Adolfo, ¿cuándo, la gran pregunta que se le deben hacer desde sus familiares, los conocidos, ¿no? ¿Cuándo va a estar la vacuna del COVID-19? La vacuna va a tardar tiempo. Se están empezando a probar ya vacunas experimentales, que es posible que funcionen. No sabemos cuánto de bien, pero es posible que funcionen. Pero claro, se tarda porque para probar una vacuna se necesitan hacer ensayos, primero de que no causen efectos adversos, y para eso hay que seguir a un grupo de vacunados durante al menos un mes. Y luego hay que hacer ensayos de eficacia, es decir, vacunas a un grupo de gente y tienes que esperar a ver cómo evoluciona, cuánta gente se infecta en ese grupo de vacunados con respecto al grupo control. ¿Y eso cuánto tarda? ¿6 meses, un año? Y eso, es claro, para primero vacunar y dar inmunidad es un mes, ¿no? Entonces, desde que se empieza a vacunar, cuando se empiezan a hacer ya los últimos ensayos, se necesita al menos un mes desde el momento en que empiezan a hacerse los últimos ensayos para que se empiece a poder mirar si las personas, ese grupo, está o no está protegido. Y luego todo depende de cuánto sea de prevalente el virus en los sitios donde se está haciendo los ensayos clínicos, que es también muy difícil de predecir, porque si el virus no es muy prevalente, las infecciones en el grupo control van a ser pequeñas y va a tardar tiempo en saber si está funcionando, mientras que si la infección es más prevalente, entonces es más fácil ver si la vacuna funciona. Bien. Entonces toda esa impredecibilidad da lugar a que al final no va a haber una vacuna disponible al menos en 6 meses
lo más normal es que sea alrededor de los 10, 11 meses. O sea, el 2021. Adolfo, le agradezco muchísimo este contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, a ver, Adolfo García Sastre dice, escuchando el programa, bueno, con 19 casos ustedes son todos importados, están bien, dice. Por ahora. Claro, después agregó el por ahora y después dio como un hecho lógico, epidemiológico, que tendría que haber autóctonos, según él. Sí. Que es lo mismo que dicen en privado López ayer. Es lo que muestran lo que pasó en otros países. En otros países. Sí. Yo quiero escuchar un segundo a Carlos Camburián, que trabajó en el Hospital Garrahan. Vos tenés una visión menos optimista, ¿no? De todo yo tengo una visión pesimista. Bien, perfecto. Peor, directamente. Sí. A ver. Bueno, no es hoy. Yo participé en la contención de gripe A en el 2009, activamente. Y en ese momento, desde la fase de contención a la fase de mitigación, pasaron minutos. Minutos. Y en ese momento los ministerios decidieron cerrar un municipio exclusivamente para gripe A. La explosión fue fenomenal. Fenomenal. Y se logró contener bastante. Sin embargo, hubo decenas de miles de casos de un virus, que es influenza H1N1, mucho menos contagiante que coronavirus. Yo particularmente creo que hoy, ya hoy hay circulación local. Lo que pasa es que no están detectados porque es gente que probablemente está incubando la enfermedad o porque probablemente todavía no tenga el test hecho o algunos de los que están todavía esperando el resultado. Si eso sucede, yo espero, ojalá, que la fase de mitigación se implemente apretando un botón. Porque si no fuera así... ¿Qué es la fase? La fase de mitigación es la fase que sigue. Es suspensión, definitivamente suspensión de actividades públicas. No vamos a suspender, definitivamente. Con la gripe A no se hizo. Sí, con la gripe A se hizo. ¿Se hizo? Sí, se adelantaron las vacaciones de invierno de los chicos, eso. Pero digo, ¿se suspendieron? No se suspendieron las elecciones. No suspendieron las elecciones. Las elecciones no, pero eventos públicos sí se suspendieron. Yo recuerdo que sí se suspendieron. Pero hubo un debate. Recién se acaba de suspender el Festival de Música Electrónica de Estados Unidos, uno de los más importantes. Sí. California. Bueno, California. Digo, y vuelvo a decir con esto. Si no tenemos implementado un plan correcto, adecuado, rápido de mitigación... ¿Y cómo es ese plan? Estoy tremendamente preocupado. Danos 2 o 3 ejemplos de ese plan. Bueno, suspender las clases. Suspender las clases. Suspender significa suspender, independientemente... pero el gobierno lo tiene en carpeta. Lo que pasa es que está esperando a ver si aumentan los casos o si parece el autóctono. No es una medida que cuesta muchos días, se toman 2 minutos. Suspender implica también, además, no moverse de las casas. Digo, una cosa es suspender la casa y otra cosa es que los chicos vayan a la plaza. ¿Ustedes recuerdan en algún momento de la vida de ustedes que un país se haya cerrado? No, lo de Italia yo no lo vi nunca en mi vida. Cerrado. Lo de Italia si es una película. Si miramos para otro lado, nos vamos a quedar atrás. Porque somos un país. Digamos, no es que somos bueno, pero en otra galaxia. Disculpe que le haga una... No, pero tiene razón. Lo de Italia es una película de ciencia ficción. Está bien, pero ¿por qué Inglaterra, que también tiene casos y muchos, estamos viendo... A ver, no en relación a Italia, pero sí en Europa, no tomó ninguna de estas medidas todavía? Bueno, evidentemente, hay algún motivo por el cual no tiene la circulación que... Pero habría, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Lo que está mal también, creo yo, es el doble mensaje de... y esto de los aeropuertos es sumamente importante, pero quizás no es tan importante para contener la enfermedad, es importante para la gente. Claro. Porque si le damos el doble mensaje de llene este papelito, pero no se lo vamos a recibir porque no sabemos qué hacer con él. Porque no hay nada. Es lo mismo que lávese las manos, pero no se las lave. Le hago una consulta. Esto habría que tomarlo. Hay una información. Los empleados de Google, por ejemplo, en el mundo y de IBM en Estados Unidos, todos trabajan desde la casa. Una cuestión preventiva. Le hago una consulta, porque este es un país, yo coincido con Débora en algún aspecto insólito. En el 2009, cuando se trató de cambiar las vacaciones de invierno, decían, los agentes de turismo vendieron las vacaciones como si las vacaciones eran más importantes que el virus. Sí, bueno. Tenemos esos ataques de burradas muy fuertes. Sí, bueno. Pero en este momento, ¿habría que paralizar alguna actividad que se esté llevando a cabo o hay que esperar? Si la serie de casos aumenta y hay circulación viral... No, hoy con 19. Y en muchos casos no vamos a tener agentes de turismo que hagan turismo. A ver, yo quería ir a otro punto. Esto es lo importante. Está bien. Y lo importante son los chicos, ojo con los chicos. Pero ante el primer caso no es verdad que los chicos no se infectan. No es verdad. Chicos infectados. A ver, ¿cómo va a ver eso? No, porque ayer lo dijo acá López, que cuando yo le repregunté 3 veces. Bien. No es verdad que los chicos no se infectan. Los chicos sí se infectan. Hay casos positivos de chicos en el mundo. Hay un chico de 8 años. En Alemania. Lo que pasa con los niños es que la enfermedad es leve, pero son transmisores de la enfermedad. Un chico infectado en un aula de cualquier parte del mundo, olvidémonos de la Argentina. Sí. Supongamos que en Argentina no hay positivos, sin embargo hay 3 que están sospechados y están esperando el resultado. Sí. Un chico
infectado va a un aula y contagia a 35 chicos más. Doctor, le doy un caso, por ejemplo. Hoy contaban en una escuela que los padres estaban asustados porque un niño concurrió a clases cuyo padre había llegado hacía 48 horas desde Alemania. Es decir, ese niño probablemente esté sano, no tenga ninguna sintomatología, pero si es como usted dice, que es un vector de transmisión, bueno, es un peligro. Completamente. Hay un chico de 9 meses en el Hospital de Niños de La Plata. Bien, a mí el doctor me hace acordar, ¿vieron en las películas cuando hay una pandemia que alguien dice, miren que esto va a ser grave? Es el loco de la película. Claro, es el tipo al que ningún ministro escucha y logra ver al presidente. Bueno, por eso digo, siempre hay uno que dice, miren que esto es peor, ¿eh? Y en las películas tiene razón finalmente el que dice eso. El médico español decía lo mismo. Sí. Yo lo que digo es que yo estuve encerrado en medidas extremas. El barco mío no lo dejaron entrar a ningún país. Es como si ahora nosotros dijéramos los aviones que vienen de Italia a Argentina no entran. O sea, 5 países no dejaron bajarnos. O sea, eso es una medida extrema que habían decidido porque veníamos de China. Eso es una medida. No entramos. ¿Y a usted que lo obligaron a estar 14 días en su casa? 10. 10. ¿Qué dicen? ¿Que estuvo bien? ¿Que lo obligaron a estar en su casa? ¿Que estuvo mal? ¿Que fue necesario? ¿Que fue innecesario? No me dijeron nada. Vinieron un día antes que se acabaran los 10 días, digamos que en realidad eran 10 que yo estuve en mi casa, pero yo hacía 14 que había llegado y me hisoparon. Y al otro día me avisaron que estaba negativo y ahí me soltaron. ¿Usted cumplió al 100% todo lo que había que hacer? Sí, totalmente. Sí, se quedó en su casa, aislado. Junto con su esposa, ¿verdad? Esposa. Con mi esposa. ¿Y no le da miedo ahora, por ejemplo, no sé, ir el domingo a un espectáculo masivo, al teatro, a la cancha? Sí, a ver a gimnasia. Porque, sí. No, lo que le da miedo es ir a ver a gimnasia, con todo respeto. No el coronavirus, con todo respeto, ¿no? Mis compañeros, yo estuve en el último partido, ya estaba libre, pude ir porque fue justo el sábado, y mis compañeros de platea se pusieron todos un barbijo para hacerme una broma, pero estaban todos rodeándome con barbijo. Pero bueno. Bueno, hubieran hecho algo mejor. A ver. Quiero preguntar a Carlos. Sí, es que quiero dale. A Ferraresi, pero quizás también al exministro. Hoy Pedro Can en la conferencia de prensa decía que era necesario impulsar y promover la vacunación antigripal, pensando también en el cambio de estación que se viene ahora. Entiendo que la vacuna antigripal no evita el coronavirus, pero en las poblaciones de riesgo, ¿esto podría ayudar a que tengan una mejor defensa o no? Absoluta y definitivamente. Porque nada peor nos puede pasar que dentro de un mes y medio, 2 meses cuando tengamos el frío y la gripe instalada, tengamos gente sin vacunar, porque ahí vamos a tener gente con influenza y vamos a tener gente con coronavirus. ¿Por qué no hay una y vamos a tener hospitales con la misma capacidad de hay una novedad en ese sentido. Bueno, estamos reclamando eso hace 5 días. Hoy habló la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. A mí me llamó la Claro. atención, doctor Rubin, esto nada más le pregunto, en la conferencia de prensa, Carla Bisotti, que es la Secretaria de Acceso a la Salud, hizo mucho énfasis en que el gobierno iba a destinar una partida presupuestaria extra para comprar las vacunas antigripales, justamente por lo que recién decía Úrsula. Y lo que prevén, a mí me llamó la atención que ante la pregunta en la conferencia de prensa, la Secretaria de Acceso a la Salud decía, bueno, igual aclaremos que la antigripal es para los grupos de riesgo, es decir, personas que tienen riesgo de vida ante un eventual contagio de gripe, como previendo que quizás frente a esta situación, ¿no es cierto?, extrema, mucha gente más de lo habitual concurra a vacunarse contra la gripe y no haya en la... Hay empresas que están dando... Hoy estuve en Infobae y le estaban dando a todos los que trabajan en Infobae. Me dejan tirar un poquito de queroseno al fuego. El pueblo de Valbrán. Creo que Mirta Roses debe ser la conozco hace muchísimos años, una de las profesionales, ¿no es cierto?, Rubinstein, más reconocidas argentinas en materia médico-sanitaria a nivel mundial. Es un lujo. Es más, podría ser ministra, perfectamente. Bueno, fue ministra de la región. Fue la ministra, de hecho... No, fue la ministra, fue la directora de OPS. Fue la directora de OPS, lo fue. Y estuvo hoy en la conferencia de prensa brillante. Lo mismo que Pedro Can, que me parece extraordinario que haya sido convocado y que haya aceptado el desafío y se haya parado y haya explicado. Ahora, pregunto, por favor, nadie malinterprete, ¿qué, no tenemos funcionarios en el Ministerio de Salud? Bueno, el ministro... ¿Dónde estaba el ministro? Que tengan el respeto de la comunidad científica. No, perdón. Como ¿Dónde Roses, estaba el ministro al que le pareció irrelevante hoy
hablar con la prensa en la conferencia de prensa más importante de este gobierno desde que comenzó el gobierno. No estaba el ministro, estaba la secretaria de ¿Por qué? Porque es poco importante para el ministro el tema. Había una secretaria y no un ministro. Pero a mí me parece bien. ¿Dónde estaba el ministro? Personas que la gente respeta. No, Fabián, el ministro por unos días no puede hablar, porque ¿por qué? Después de lo que ha hablado diciendo que no había ninguna posibilidad de que exista coronavirus en la Argentina, una persona así tiene que pedir disculpas. Vamos a decir que entramos, supuestamente, Dios quiera que no, a lo que dicen los que saben, a la etapa más crítica con un ministro herido. No, herido mediáticamente herido. No, o sea, es peor todavía que no hable. Es peor todavía porque la sensación que te deja es que sigue restando la importancia. A mí la explicación que me dieron cuando pregunté por qué no habló... ¿Qué hace? Cuando... ¿Habla o no habla? No, que hable. No, si queremos que hable. Ah, no, si no 50% dice que no hable, otro dice ¿Quién dice que no hable? Perdón. ¿Quién le creería? No, para. No es hablar, sino que te crea. ¿Quién dice que no hable? ¿Quién le cree a Ginés? Es el problema de él. No, yo te creo. No, sabe mucho del tema. Politizar. A ver, a ver, digo esto. No saquemos tajada. A mí me dijeron hoy que la razón por la... Yo no puedo creerlo. Que la razón por la que él se fue antes de la reunión y no fue a la conferencia de prensa fue para bajarle el precio al tema. O sea, sí, le baja el precio. Yo cuando escuché eso... Fabián. Pero ¿cómo le va a hacer? No entendí más nada. En Singapur la sensación que da es que no le importa. Que no le consideran país libre de coronavirus. Singapur tiene muchísima visita con la comunidad china. Sí. Es la punta del este de China. Solo hay 19 casos y lo consideran libre por las medidas tomadas. Tampoco demonicemos a Ginés porque dijo algo o le erró un pronóstico. No. Estamos preguntando por qué no estuvo hoy en la conferencia de prensa. Lo único que estamos preguntando. Digo, está bien, pero digo, a Singapur con 19 casos lo consideran libre de coronavirus. Está bien, tendrá colonia china. Me parece, que hay algo importante para la gente. Y lo que toma pero no sabemos lo que hace el ministro de Singapur. La gente confía mucho en los especialistas. Nosotros hemos tenido infectólogos de primerísimo nivel que están en un nivel diferente a cualquier funcionario. Entonces me parece bien que lo convoquen, que sean caras visibles y que sirvan. Yo vuelvo a preguntar... O sea, vos me decís que el Estado tiene que traer gente de la comunidad privada porque los funcionarios no tienen credibilidad. Como estamos, a ver si lo puedo completar. Como estamos ante una crisis y estamos ante una situación de un virus que nos lleva a la muerte. No, preocupante si vamos a ver a Boca, a ver si puedo entrar no sé dónde, si me puedo ir a Italia, si me tengo que lavar las manos, porque estamos, para mí, en un concepto muy precario. Me parece que los mejores en un momento de crisis tienen que estar. Por supuesto que la responsabilidad es la de los ministros. Yo hay ministros de las provincias, ministros de salud, que no les conozco la cara y creo que tendrían que estar las provincias mucho más activos. Fabián, perdón, tengo que informarte algo que recién preguntabas, si te interesa. Ginés viajó a Rosario hoy para un encuentro nacional para tratar el tema del coronavirus. Así que si no estaba, solamente estaba en viaje a Rosario para eso. Podía haber salido 20 minutos después, ¿no? Bueno. Rosario. No, sí. Por favor, lo del Malbrán, por favor. 2 o 3 comentarios. Sí, lo del Malbrán, que quedó de Vilauta. Déjame hacer 2 o 3 comentarios. Es muy importante contar con el apoyo de la comunidad científica. Es muy importante que no solamente estén las autoridades sanitarias, sino que se cuente con el respaldo. No, que no estaban. No, digo que con el respaldo de las sociedades científicas, de los referentes, es muy importante para tranquilizar a la población y para tener toda la información y la precisión que nos dan los expertos. Eso es un tema. Así que eso me parece bien, lo de Mirta Ross, eso, Pedro Kahn u otros expertos. Respecto al tema de, así como me parece que esto no debió haber sido un poco subestimado, que fue la realidad al principio, tampoco creo que hay que sobreactuar. Hay, digamos, recomendaciones y protocolos internacionales basados en la evidencia científica, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que hay que seguir y cumplir. Hoy por hoy, si bien la chance, la probabilidad de que haya circulación viral es muy alta, claramente muy alta, en este momento estos 19 casos son todos importados, por lo tanto las medidas que hay que tomar tienen que ser apropiadas al estado de situación adelantarnos, actual. ¿no? Adelantarnos, ¿no? Sí, por supuesto, hay que ser muy proactivos. En el primer caso y en el primer momento que haya, digamos, evidencia de circulación viral, que probablemente ocurra, pero todavía no parece haber ocurrido, definitivamente hay que tomar medidas más. Pero en ese, en ese punto, yo en ese punto estoy de acuerdo con el gobierno.
esperemos la evolución. Eso, por eso. Para si es necesario que suspender las clases. Yo en ese punto sí, ahí no creo que el gobierno Déjeme terminar. ¿Pero por qué hay que esperar para dar la vacuna antigripal a menos que no sea efectiva? Déjame terminar. Para no tener un problema encima aparte de este con gripe. Déjeme terminar, es un segundo. Por lo tanto, digamos, yo creo que las medidas que se están tomando ahora son correctas. Son correctas. Veo una buena integración, por lo menos, de funcionamiento con el Ministerio de Salud de la ciudad, que la verdad que está actuando muy, muy bien. Y me parece que eso es tranquilizador para todos. Vamos a ver cómo evoluciona. Estamos al toque. Respecto a la vacuna antigripal, el problema, creo que lo comentamos en otra oportunidad, es que afecta a los mismos grupos que afecta el coronavirus. Por lo tanto, y además porque la epidemia este año en el norte fue bastante más brava que otros años, con lo cual claramente probablemente haya que adelantar un poquito el comienzo de la campaña antigripal que habitualmente comienza. O sea, en otras palabras, si yo habitualmente me doy la vacuna contra la gripe, me la doy en abril o en mayo, aprovecho y me la doy ahora. Ahora todavía no está disponible porque hay que preparar. Hoy yo estuve en Infobae y la estaban. No, hoy el gobierno confirmó que está recién ahora. Pero yo vi hoy en una. Pero perdón. Ya dándose. La compra, y es más. Yo pregunto si el gobierno, a mí me llamó la atención, reitero lo que dijo la funcionaria Carla Bisotti, yo no sé si es para evitar quedarse sin dosis, dijo que la recomendación es la habitual, para los grupos de riesgo, personas mayores. Correcto, la recomendación es la habitual. Pero no debería ser la habitual, la recomendación, pregunto, ante este caso de coronavirus, ¿no debiera ser que la vacunación antigripal de la gripe que conocemos sea para toda la población? No, definitivamente no. Es para los grupos de riesgo. Porque si no, el problema tuvimos en una epidemia hace 3 años, con la gripe A, tuvimos faltante de vacunas. Es lo que tenemos que asegurar, que haya provisión de equipamientos, insumos, medicamentos. Antes que eso te voy a hacer la pregunta previa a todo esto. Pará. La pregunta previa que no hemos hecho. ¿Puedo tener gripe y al mismo tiempo coronavirus? Sí, son 2 virus diferentes, son virus respiratorios, claro. Entonces lo que estamos haciendo con la vacuna es por lo menos evitando uno. No, evitando que justamente afecte, porque imagínate que ocurra coinfección. O sea, un paciente puede tener gripe y coronavirus. Claro. Pero yo no Entonces, si le doy gripe, vacuno. Fabián. Y déjame que finalmente te conteste la pregunta de Vilouta del Malbrán. La pregunta era, en medio de una crisis, siendo el Malbrán tan importante para determinar los casos, cambiamos la dirección hoy. Llamó la atención, ¿no? Bueno, nada, yo la verdad que no conozco las razones. Lo que uno te puede decir es que sí, uno dice, bueno, en medio de la tormenta cambiar de piloto. La realidad, yo la nombré a la doctora Perandones, que era la directora de... ¿Usted la nombró? Sí, claro. Pero es una científica de unos antecedentes muy importantes, que trabajó siempre en el Malbrán. Siempre en Malbrán. Y ella fue la que realmente manejó nos ayudó a manejar la epidemia del brote que tuvimos de hantavirus, el sarampión, todas las... ¿Y cuál es el tema? A ver, estamos con este tema. No, Bisotti dice que no tiene nada que ver con el Hoy la cambiaron. Hoy a la tarde en la conferencia de prensa, según Carla Bisotti, esto era una decisión que ya se había tomado desde hacía tiempo. Me imagino que no habrá sido que la directora también había participado de la puesta en funcionamiento del nuevo director y que iba a seguir colaborando desde otro Bien, espera porque acá... Espera. No, está bien, es la explicación que da ella. ¿Querías agregar algo? Sí, 2 cosas. La primera es que estamos mirando mucho la mortalidad del germen y está bien, porque es un germen que provoca muerte y eso es lo más grave que puede provocar. Pero aparte de provocar muerte, provoca fibrosis pulmonar, que es una enfermedad muy discapacitante. O sea, provoca incapacidad también. Es decir, yo creo ¿De que respiración? Sí, lesiones pulmonares que son crónicas. Entonces, me parece que no hay que mirar solamente a la cantidad de gente que mata, que puede ser poca, o que también provoca incapacidad en la gente. Doctor, dice que es una secuela permanente que puede dejar, o sea que no se cura la Esto es lo que vos preguntabas anoche. Fibrosis pulmonar se llama. No es que pasó por otro lado, el coronavirus me curé y no queda nada. En algunos casos provoca fibrosis pulmonar. Pero no digamos eso, porque no es así. Digamos, de los 80.000 casos en China, hay más de 60.000 que se han recuperado. 100%. Por eso, por supuesto que puede haber casos que queden secuelados, pero en general no es así. O sea, doctor, que estamos bien dentro de todo, digamos.
Estamos con... No, pero igual son... Pará, no, esperen, porque porque este debate no es menor. Pertenecen o pertenecen al mismo espacio político y tienen diferentes ideas. Pregunto esto. Tiene que ver con el espacio político. Perdón. Por favor, ordenemos esto. Les quiero... A ver, por favor. Chicos, no seamos tampoco. Está en la grieta, él no puede salir de la grieta. Por favor, a ver. Funcionario de Cambiemos está analizando la salud. A ver, quiero hacer esta pregunta. Pero es un científico. Por favor, déjenme aclarar, por favor. Lo que dice Rubinstein y lo que decís vos, que son opiniones divergentes, ¿tiene que ver con que además de coronavirus hay cosas que no sabemos? Yo creo que no son divergentes. Digamos. A ver. Que provoca la enfermedad la provoca. Quizás el porcentaje en que la provoca es un porcentaje bajo, pero la provoca. Sí. Que afecta a chicos, afecta. Es un porcentaje bajo, pero afecta a chicos. Sí. Entonces, me parece que estamos hablando de lo mismo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a los médicos. La enfermedad afecta tanto opositores como oficialistas. Oficialistas, sí, claro. Esperen, pero quiero hacer una aclaración. Carolina Lozada tiene un cuadro, no sé si lo pasaste, ¿no? La producción. No sé si lo tiene de moda. El cuadro es muy interesante porque muestra que el coronavirus está muy por debajo de la mitad de la tabla de los virus que provocan muertes. Sin embargo, ¿me pueden explicar por qué el mundo hace 90 díés que está loco? Por la alta y los mercados se derrumbaron y la economía mundial se cayó y... Pero voy a hacer un comentario, está cruel. Si la cantidad de muertos, insisto, es respecto a otros virus es baja, ¿en dónde? ¿Qué es? Porque los médicos, porque hay partes que no se sabe de coronavirus. Nosotros miramos solamente los muertos. Es una enfermedad de alta contagiosidad, de muy alta contagiosidad. La gente se enferma por más que no se muera. ¿Cuántos enfermos tuvo la gripe aviar? Esto está en 110.000. La aviar. ¿Uno? No recuerdo. La aviar, pregunto. Que en el mundo desarrollado fue un lío muy serio. Pero además hay un problema. Menos que 110.000. Pero hay un problema adicional. Acá afecta a China. Y China es la locomotora del mundo. Es como si lo hubiera... Ese vagón de la globalización lo hubiera sacado de la vía. Y hoy tenemos el tema de por qué afecta tanto a la economía. Afecta al petróleo y junto con Corea del Sur a la industria electrónica y de electrodomésticos. Todo lo que... Entonces, todo eso me diste el pie. Me diste el pie. 17 enfermedades antes están. 17 enfermedades antes. 17. Carlos Lin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Bien. Bueno, todos hablamos de China, ¿no? Sí, mira, te hablo como chino. Yo vivo mitad del día en China, mitad en Argentina, viviendo en el barrio de Belgrano. Y desde allá piensan que el mundo no se está tomando con seriedad la epidemia. ¿Dónde? Hay muchísimos profesionales. O sea, acá en la calle Arribeños. Sí. Acá en la calle Arribeños, acá en Belgrano. Arribeño, hago un paréntesis, Arribeño no se anima a ponerse un barbijo porque si la gente pasa y nos ven con barbijo van a pensar que tenemos coronavirus y en realidad nos queremos proteger. Ahí hay una confusión cultural. Dice, nosotros en China utilizamos el barbijo desde el año 2002 sí, es verdad, aquí de la experiencia del SARS. Sí, y ahora no nos animamos. Sin embargo, nos sentimos desprotegidos. Uno dice, no lo hagamos porque si no van a venir todos los medios para decir en el barrio chino hay coronavirus y sigue cayendo las ventas como están pasando ahora. ¿Están cayendo las ventas? Sí, no en el de acá. ¿En qué proporción? En un 50%. Y no acá, en Argentina, sino en el barrio chino de Lima, de Distrito Federal, de Usena en Madrid. San Francisco, es otro Nueva York. tema ese, ¿no? Sí. Y la xenofobia y demás. La mitad de las ventas se cayeron. Es el miedo. El miedo siempre es irracional. El 50% para los restaurantes, hay 30% en supermercados. Pero en realidad digo, no se está tomando en serio el mundo. Perdón, epidemia. Carlos, relacionado con lo que decís, después te dejo seguir hablando. Vos vas ahora de acá a un restaurante acá enfrente. Sí. Te sentás en una mesa. Y por la recesión, lo mismo. Te pregunto, te sentás en una mesa. Sí. ¿Se sienta alguien en la mesa al lado? Bueno, muy buena pregunta. No quería llegar a la parte de voy a la médula. Voy a la médula. Mi mamá fue a una farmacia a pesarse esta mañana y una persona en la puerta se tapó como porque pasaba mi vieja. Un Uber, lo voy a decir, lo llama un chino y cuando para, sigue de largo porque es chino. Una dueña de un supermercado chino muy importante en el barrio chino va a anotarse a yoga y le dicen, creo que no es el momento para inscribirte. Y así, ejemplos que son invisibles, como por ejemplo niños chinos que nacieron en Argentina y que a la salida del colegio se encuentran con comentarios de niños y de adultos por las dudas a ver si contagian. A ver, la comparativa, perdón, esto para los que les gusta la historia, la comparativa hoy es ser chino en el mundo, hoy... La están pasando mal. Es como ser japonés en Estados Unidos en diciembre del 41. Exacto. Después que se bombardeó Pearl Harbor, que hubo que resguardarlos en cuarteles porque no podían vivir en la sociedad. Pero no es la primera vez, existen muchos casos más. Ahora con el tema de que el foco parece ser noticioso, ¿no? De los medios está centralizado en Italia, China dice, bueno,
ahora se va a calmar un poco. El chino sufre en silencio. Nunca vas a ver un chino reclamando. Hoy fue Xi Jinping a la zona. Pero si los italianos tuvieran los ojos rasgados, todo el mundo le correría a los italianos. Es un problema obvio, digamos. Vos en un restaurante vos te cambias de mesa. ¿Un italiano? Si está Carlos. Si viene un italiano. Hoy a la mañana. Y si está Carlos, digo. No, si está Carlos, yo sé. Mirá, me senté al lado del doctor que tuvo 14 años de día en cuarentena. Pero si yo vengo con un barbijo al lado. Me tosió 3 veces ya. Y yo estoy acá intacto y lo toco. Pero no seamos... Baja un avión de Italia, baja un avión que viene de Italia, no nos acercamos, no seamos hipócritas, que somos todos amplios, y que no hacemos acá los vivos porque todos tienen miedo, hay también mucha ignorancia y hay mucha tensión. Ayer en Rosario llegaron 100 chicos aproximadamente de un colegio que habían hecho un intercambio con Italia y llegaron ayer de Italia 100 chicos. ¿Algunos están en cuarentena o en catorcena, como se dice? Catorcena, dice mi mujer que se dice. Catorcena es, ¿eh? La palabra es catorcena. Pongámonos en el grafo así todos la empezamos a repetir y abandonamos la palabra cuarentena. Eso, catorcena. Catorcena es 14 días. Es 14 días. Lo dice tu mujer. No, pues lo dice mi mujer. La Real Academia Española. Espera, ¿podés, Mudo? Porque esta imagen pasó un poco de largo. Y es impresionante. El taxista, o el Uber, no sé qué será, o Cabi, no sé qué, le puso al taxi todo un plástico que lo separa del pasajero. Esto es China hoy, Carlos. Sí. Imágenes de China. Bueno, quería hablar de algunos ejemplos de China. Sí. Cuarentena sí está pasando en China porque es el día número 14. 47. En China es cuarentena. En Wuhan. En China es cuarentena. Fíjate que lo que acá en Argentina es dramático, 19 casos confirmados. Los 19 casos confirmados de ayer de China es una buena noticia. ¿Por qué? Porque se llegó a la etapa de contención y mitigación y para adelante, pero hubo resultados positivos. Y China dice en este momento, si este resultado sucedió en 47 días, es porque nosotros, cada uno de los chinos, trabajó en bloque. Hay un sentimiento colectivo que ellos realmente, y digo ellos como no me hago cargo de ser chino, ven que en el mundo no hay. El sentimiento individualista del mundo occidental va a hacer que las mismas recetas de China no funcionen en Italia y no funcionen en España. ¿Pero funcionan en Corea? No. Relativamente está funcionando en Corea. De hecho, se critica que Corea tiene un sistema distinto a China de contener, pero que lo han hecho rápido. Es un término medio Corea. Pero Israel, por ejemplo, tiene una estrictísima política de control de aeropuertos. Sí. Estrictísima. Carlos, y se difundieron imágenes de una... Esto, perdón, Diego. Esto, ¿ven? Acá está. ¿Ven el auto? ¿Y con eso te proteges? No, el pobre hombre... Perdón. Es más para el psicólogo que para un infectólogo eso. ¿No? Pero, Diego, para que Diego quería hacer una pregunta. Para que entiendas esa imagen, para que entiendas una sola cosa. Sí. Todos tienen el chip en China donde piensan que están contagiados todos. Así me cuido, así puedo prevenir. Con esa idea van, por eso este tema... Diego. Más allá de la prevención y los controles, el otro día vi un video de 2-3 minutos con una sucesión de imágenes sobre la represión que hubo en China, sobre gente afectada o sospechada de estar afectada por el coronavirus. Digo, si eso es cierto, si es real, si lo pudieron ver, pero de una represión estoy diciendo... Por la calle. Pero de pegar, de taparles la cara, de golpearlos, de... Tres ejemplos. Hubo uno que circuló, no sé si te referís a ese, donde un conductor de un auto se resiste ante la autoridad y cuando se baja se genera un hecho de violencia donde con una red lo atrapan. Ese es uno. Ese era un simulacro. Era un simulacro, no era otro. El video final muestra que simulacro también lo vi otras Hay cuestiones. Una persona encadenada por las calles siguiéndolo, ¿no? Que se lo lleva, que lo publicó un gran diario argentino, donde en realidad la respuesta es, ¿hay hechos de abuso de autoridad? Sí. ¿Son frecuentes? No. Hay una situación de crisis que contener. En China no hay saqueos, en una provincia del tamaño de Córdoba, con 56 millones de habitantes, donde si bien todos sabían que atacaba a Pero la persona... Pero ustedes son ordenados, Carlos. Ustedes son ordenados. Sí. No, es un régimen autoritario. Lo que digo, Fabián, no, además son ordenados. Eso, lo que digo es, lo controlaron, pero también dictadura en principio. No, eso en principio y en final. No, es una dictadura en principio y en final. ¿Cuántos casos hay? Qué interesante lo de Venezuela, ¿no? Ninguno. En Venezuela no hay. No sé si la salud popular de la revolución no tiene coronavirus. Me escriben, lo que está diciendo Carbulquian se va a hacer, me escriben una fuente del gobierno, y están las medidas previstas. Y me aclaran, la gripe aviar H5N1 produjo muy pocas muertes porque era de muy baja transmisión de humano a humano, que es lo que decís vos, que transmite. La que sí produjo más muertes fue la H1N1, la famosa, en el 2009. Nos vamos a Italia, a Salerno. Allí está Alfonso Bono, que es periodista. Alfonso, muy buenas noches. Los saluda Fabián Doman aquí de Buenos Aires.
Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, Alfonso, bueno, allí son las 2:38 de la mañana. Sí, mira la hora, Alfonso, y dice que hago despierto hasta ahora. Exactamente. Alfonso, ¿cuál es el cuadro? De acá vemos que Italia es un país cerrado, 66 millones de personas que no salen de sus casas. ¿Es así o estamos exagerando fuera de Italia? Sí, digamos que están teniendo que tomar conciencia ahora porque hubo un comportamiento poco educado, poco civil, con poco sentido cívico hasta no hace mucho, y creo que desde el domingo, lamentablemente, estamos todos o casi todos confinados, salvo algunos, todos confinados en nuestras casas, sobre todo para los que tenemos personas grandes con las que tratamos todos los días. Sí, Alfonso, sí, perdón, te referís... Toda Italia es un... Perdón, ¿te referís en tu caso te referís a padre, madre o suegra? Sí, a mis padres, sí. ¿Qué edad tienen? Sí, son los que más pueden ser afectados. Porque la mayor, lamentablemente, la mayor cantidad de muertos en Italia es en adultos mayores. Sí, el 90% son mayores, inclusive el 90% de los contagiados son mayores de 70 años, el 5 o 7% son menores de 30 años. Ahí está la clave. ¿Podemos repetir esto, Alfonso? ¿Podés repetir estas cifras? Son claves. El 90% de los infectados son mayores de 70 años o jóvenes con patologías ya precedentes. Pero digamos, con lo que respecta a la edad, el 90% son mayores de 70 años. O sea que 5 o 7% menores de 30. En el caso de Italia se trata de una enfermedad de adultos mayores. Sí, son los que afectan más que nada. Entonces, los muertos hasta ahora son 463, son casi todos y no todos con personas que ya tenían otras enfermedades. Bien. ¿Hasta cuándo se va a durar esto? Porque el país está parado, la economía italiana está parada. ¿Hay una idea de hasta cuándo? Hoy fue brutal la cantidad de muertos que nos enteramos en una sola jornada. ¿Cómo sigue esto? Bueno, según lo que el decreto presidencial emanado el domingo pasado, sí, digamos que entró desde el sábado al domingo, ¿no? Medianoche del sábado para el domingo, todo esto tendría un límite establecido hasta el momento, hasta el 3 de abril. Y ¿por qué 3 de abril? Digamos, después se verá cómo funciona la cosa. Acá pregunta Débora Plager, ¿por qué 3 de abril y no 4 de abril y no 2 de abril? Bueno, son las estimaciones que hacen los que entienden, ¿no? Ellos estiman que para el 3 de abril las cosas tendrían que ir mejorando. Lo que pasa es que hubo un problema en Italia, un comportamiento, como les decía, bastante inusual y no esperado, porque este decreto presidencial que tenía que entrar en funcionamiento o en vigor el sábado para domingo a medianoche, alguien ventiló la noticia y todos los que estaban en el norte, que viven en el sur, o sea, que viven en el norte pero que son del sur y que van a trabajar, como en Argentina, los del interior van a Buenos Aires, acá los del sur van a trabajar al norte, muchos. Se precipitaron hacia el último tren que partía de Milano, sobre todo de Milano, buses, autos particulares y se vinieron para el sur. Todos focos o posibles focos. O sea, no hay, por ejemplo, y por eso no hay en un 2 o 3 tren. días se multiplicó. Vos estás en Salerno. Si vos quisieras ir a Roma, vos sos periodista, tenés credenciales. Locutor. Bueno, ¿vos podés viajar de Salerno a Roma en un tren? Tiene que haber motivos especiales. Tiene que haber motivos especiales de trabajo, de salud o algo que sea importante. O sea, si vos querés ir a visitar... Yo no puedo salir de mi ciudad. ¿Vos querés visitar a un hermano, un primo, un amigo a Roma? No. Es más, no puede ir a la ciudad que está al lado. O sea, tenés que hacer... Hay una especie de declaración jurada que lo podés descargar de cualquier sitio que lo ofrecen, donde vos declarás el motivo por el que salís de tu casa, por el que salís de tu barrio, de tu ciudad, tiene que ser válido. O sea, en la hipótesis... Inclusive... Alfonso, en la hipótesis vos te compras un ticket de tren, lo haces por computadora, llegás a la estación de tren. ¿Qué tal? Buenos días, señora, ¿por qué viaja usted? Y alguien te pregunta. Sí. Si no das un motivo, al tren no te subís. No te dejan subir. Es más, hay puestos de policía, digamos, en los límites de las ciudades, donde paran auto por auto o los colectivos para ver las personas de dónde son y a dónde van y por qué van.
Está todo parado, mira, funciona. ¿Y esos solamente. controles, Alfonso, los hace la policía, los carabinieri, los hace el ejército? ¿Quién los hace? ¿Todos? Un poco todos. Policía, ejército, carabineros, guardia de finanza. O sea que Italia está militarizada hoy. Sí, hoy por hoy está parada. Te decía, funcionan solamente. No hay misas, por ejemplo, en casi ningún lugar. El Papa el domingo pasado hizo el Angelus online y en la audiencia de hoy, de que va a empezar, bueno, hoy para nosotros, también la va a hacer a través de internet. No, la famosa, la tradicional audiencia de los miércoles. O sea, lo importante. Ahora, Alfonso, ¿cómo hace la población para abastecerse de alimentos en ese caso? Virtual. Eso es lo que les estaba diciendo. Están abiertos solamente los supermercados, que el gobierno garantizó la provisión de los supermercados, y las farmacias. Yo enfrente, por ejemplo, tengo un supermercado, puedo ir, pero ¿qué pasa ahora? Tenés que hacer la fila afuera de la farmacia, a 1 metro, 2 metros de distancia uno del otro, y van entrando de a 1 o 2 personas. Bueno, pero de alguna manera, en algún momento tenés que comprar comida, comestibles, víveres, ¿no? O sea que ir al supermercado te puede demandar 2 horas, 3 horas la compra. O pedís, y mira, hay mucho virtual. Eso entró en vigor ayer, porque yo fui anteayer al supermercado y no estaba eso, que tenías que hacer la fila afuera. Como lo tengo enfrente, estoy controlando y veo que la gente hace la fila afuera, pero eso fue a partir de hoy, digamos, para ustedes. ¿Y en los supermercados hay de todo? Sí. En España no, En España hoy, por ejemplo, a la tarde, los supermercados estaban, la gente había ido masivamente. ¿Qué pasa? No van a trabajar la gente. Bueno, depende qué trabajo. Hay trabajos en los que uno trabajando de la oficina está el llamado smart working, donde la gente puede trabajar desde la casa, o también muchos profesores han podido implementar la instrucción a distancia. O sea, continúan las clases pero online. Los que lamentablemente hay comercios que están cerrados y esa gente está en casa. Sí, pero claro, un comercio, yo me imagino eso, Alfonso, un comercio cerrado, supongamos un restaurante, el dueño tiene que seguir pagándole a los empleados, llega un punto en el cual no ingresa dinero, tienes que seguir teniendo egresos y se acaba el dinero, o sea, no hay... es una situación complicadísima. Los restaurantes en este caso funcionan hasta las 6 de la tarde, lo mismo que los bares, por lo menos por ahora. Bueno, el gobierno también declaró que va a haber amortiguadores económicos para las personas, para los propietarios de empresas que se van a encontrar seguramente en dificultades. ¿Pero qué tipo de amortiguadores? Porque me imagino que serán impositivos. Y digo, si no genera nada, aunque sea impositivos, tampoco... No, una ayuda económica y, por ejemplo, muchas de las tasas, muchos de los impuestos no se van a pagar. Pero, Alfonso, ¿cuál es la lógica de que los bares y los restaurantes estén abiertos hasta las 6 de la tarde? Y no por la noche, si no estamos hablando de un virus que se transmite solamente en horario nocturno. No, en realidad, la movida, digamos, la mayor cantidad de personas están durante la tarde y la noche, bares y restaurantes. Durante el día son pocos, en realidad. Pero también ayer escuchaba al presidente, al premier italiano, diciendo que muy probablemente también eso va a cerrar y van a quedar solamente, como te dije, los bares y los almacenes o los supermercados y las farmacias. El resto no va a funcionar nada absolutamente. Alfonso, ¿cómo es el cuidado de los adultos mayores en Italia? Digo, hospitales, hogares de ancianos. ¿Qué se está haciendo en este caso? La prevención que se puede hacer son las lógicas: lavarse las manos, no estar en contacto con otras personas, no tocar nada, y si toca algo, lavarse las manos frecuentemente, porque el virus queda todavía pegado por no sé cuánto tiempo, creo que 30 minutos en los lugares donde una persona toca. Estar a más de 1 metro de otra persona, si uno estornuda, meter la cabeza dentro del codo. Bueno, Alfonso, si uno tiene un pariente... Alfonso, si uno tiene un pariente en un geriátrico, ¿hoy lo podría visitar en Italia? Sí, eso es un motivo especial, por ejemplo, por el que uno se puede desplazar. ¿Pero y te permiten entrar al geriátrico? ¿Los geriátricos no están aislados? Sí, te permiten entrar, sí. Sí, te permiten entrar. ¿Y por qué siguen permitiendo que ingrese turismo, Alfonso? ¿Por qué siguen permitiendo que egresen personas en turismo? Porque más allá de que se haya restringido, que haya menos vuelos y todo, sigue existiendo gente que entra a Italia
Hay aviones que están llegando a Italia. Caray, ¿cómo se mueven los turistas hoy? ¿Qué hacen si no se pueden movilizar? Y por eso recomienda que no vayan. Por eso, pero está abierto el país en ese sentido. ¿Pero a qué van? ¿Van a estar 14 noches en un hotel? Sí, encerrados. El que viene sabe que se encuentra en esta situación. No pueden poner un candado y bloquear el país. No pueden evitar que la gente entre. El tema es que te vas a encontrar con esta cosa. Y la gente que sale, lo mismo. Cuando por ahí podés salir de Italia. El tema es cuando llegues a otro país, claro, ¿con qué cosa te vas a encontrar? Seguramente una cuarentena. Alfonso, muchísimas gracias. Muy completo tu informe y nos has dado una radiografía exacta de lo que está pasando en Italia en este momento. Alfonso, abrazo enorme. Ahí estaba Alfonso. Bueno, 2, 3 cosas, porque mucha gente me está escribiendo acerca de lo que dijimos. Le piden aclaraciones a Rubinstein y al doctor sobre la vacuna contra la gripe, porque mucha gente entendió que ustedes sugirieron que no hay que darla. Por eso quiero que la aclaren, porque me imagino que no. Por eso les estoy diciendo que lo aclaren. Me acaba de escribir, por ejemplo, otro amigo que dice: yo me voy a esquiar habitualmente de todos los años a Estados Unidos, acabo de suspender el viaje familiar, no van... Bueno, mucha gente... Bueno, el mapa de Carolina, a ver. Sí, esto se publicó ayer, fíjate que está actualizado hasta el 9 de marzo. Es la cantidad de muertos por día en el mundo. Exactamente, por día en el mundo. De enfermedades. Es en promedio, porque fíjate que por coronavirus dice 56 y si tomamos ayer en Italia murieron más de 100 personas. Lo que más mata en el mundo es la tuberculosis. Sí. Cosa que a mí me sorprendió este cuadro. Después viene la hepatitis B, la neumonía. Bueno, claro, la historia es... Te puedo decir algo, muchas son prevenibles. Acá los doctores podrían ahora, hay vacunas. Acá estamos en 56. Dependen de la infraestructura sanitaria. Le vuelvo a preguntar a los doctores. Esta no es prevenible. Vuelvo a preguntar lo mismo. Si está acá abajo, mitad de la tabla para abajo, como independiente, digo, ¿por qué estamos todos tan nerviosos? No es, a ver, déjame que te conteste. Esto no refleja la realidad. A ver. Digamos, es un mapa epidemiológico, como decía muy bien Débora, las causas son totalmente diferentes, muchas tienen tratamientos específicos, no se trata de un brote epidémico o de una pandemia. Pensemos que hay miedos ancestrales que vienen de hace 12.000 años en la revolución agrícola, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores, que son las hambrunas, las plagas y las guerras. Y las plagas son una de ellas. O sea, hay miedos ancestrales. El coronavirus es una pandemia cuyo, digamos, que nueva, es un virus nuevo, proveniente probablemente de cambios en el ecosistema, que tiene que ver con, digamos, muchísimas razones. Urbanización, cambio climático, etc. La realidad es que no sabemos bien lo que pasa, recién empezó. Esa es la clave. O sea, hay que ser claro. No es prevenible, no hay vacuna, no hay tratamiento. A ver, la gripe española, la gripe de Hong Kong, digamos, las grandes pandemias que tuvimos en el siglo XX, no se sabía, comenzaron, digamos, también, empezando a gotear y fueron explotando. ¿Qué es lo bueno? De nuevo, lo bueno, lo dijo digamos, Carlos, ¿no? Es que la verdad que en China se encontró un cauce de contención, y lo dijo incluso el director general de la OMS. Bueno, es una pandemia, pero pareciera que, digamos, la podemos llegar a controlar. La podemos llegar a controlar. Y esto es muy importante. Bueno, ¿quieren aclarar lo de la gripe, por favor? Porque mucha gente viene diciendo: yo me doy la vacuna todos los años, no soy grupo de riesgo. La vacuna antigripal se tiene que dar en los mismos grupos de riesgo que está recomendado hasta ahora por la evidencia científica, que son los mayores de 65 años, digo, la vacuna anual, los chiquitos, menores de 2 años, los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Podemos darnos la vacuna? Yo me la doy todos los años. Yo soy tipo joven. Por eso, sos una persona No, joven. Yo no tengo que darme la vacuna antigripal. ¿Yo tampoco? ¿Qué edad tenés? 55. No, no tenés que dártela. ¿Y por qué me la doy? Bueno, no sé. ¿Por qué digo esto? Para ahorrar. Porque, digamos, el problema... Pero, doctor, perdóneme, yo soy sincero, yo me la doy hace 3, 4 años. Entonces van a escribirme que Rubinstein dice que no tengo que darme la vacuna. No, para eso está recomendada. A ver, escúchame. Está recomendada en grupos de riesgo porque hay evidencia científica de que el beneficio supera el riesgo. No hay nada inocuo. Y por el otro lado, hay que preservar el stock de vacunas para la gente que verdaderamente lo necesita. Igual que los barbijos. Igual que los barbijos. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Que de repente vamos a necesitar vacunas de gripe y no va a haber? No. Lo que te estoy diciendo es que si todo el mundo empieza a vacunarse, aún no habiendo indicación, esto puede generar esos problemas. Claro, no seamos irracionales. Pero los grupos de riesgo... Pero entonces, ¿por qué no es interesante? Porque la mayoría dicen lo contrario. No, pero yo lo que estoy diciendo, no lo digo yo, es la evidencia.
Sí. Bueno. Pero digo, ¿por qué no repetimos entonces para que todos lo tengan claro quiénes son los grupos prioritarios para darse la vacuna? Personas mayores de 65 años, chicos chiquitos, la población inmunosuprimida, los que personas tienen con enfermedades crónicas. Esas son las recomendaciones. Esos son los que sí o sí deberían Ahora, dársela, ¿por qué? ¿es así? Lo que pasa es que el coronavirus afecta a esos mismos grupos. Entonces hay que ser, digamos, lo que hay que hacer es reforzar la campaña antigripal, probablemente adelantarla un poco. Digamos, habitualmente empieza a mediados de abril, habrá que adelantarlo un poco. No sé en qué situación está, si ya está la vacuna disponible o no, pero eso es todo lo que hay que hacer. Bien. Carlos, acá Carlos quiere aclarar. No, acá también una aclaración. Absolutamente de acuerdo, digamos, quiero aprovechar también porque quiero hablarle a la gente que está atrás de la cámara y a ustedes. A mí no me van a convencer, me lo voy a dar igual. Bueno, pero coincido que tiene es como los italianos, estás haciendo como los italianos. Después te va, claro. Coincido que la vacuna antigripal tiene indicaciones, hay que cumplir las indicaciones que tiene, mayores de 65 años, menores de 2 años. Pero yo me la doy hace muchos años y nadie me tilda de delincuente por dármela. No sos delincuente. No, pero no está indicado. Si dátela no hay problema, pero la indicación de la vacuna son estas que hablamos con ¿Por qué no usas barbijo? Pero más allá, Fabián, ¿por qué no usas barbijo? Porque ustedes me han explicado de que el barbijo asintomático no tiene sentido. Entonces no te les creo. Porque no está indicado. Pero además, no hay nada inocuo. Nada, ni una aspirina, nada es inocuo. Lo importante es darse la vacuna. Y más allá de eso, hablando de coronavirus y hablando de influenza, que son las dos cosas que vamos a tener en poco tiempo, es importante que la gente sepa, es importante que ustedes sepan que hay que tomar las medidas de prevención. Hay que lavarse las manos. Para lavarse las manos se puede hacer con agua, solo con agua, o con agua y jabón, o se puede utilizar con el gel. Pero si uno se lava las manos, la técnica de lavado de manos es muy simple. Uno tiene que cantar el feliz cumpleaños abajo del chorro del agua. Ese es el tiempo que yo, Carlos, te digo la verdad. Muy anticuado. Yo deploro, con todo cariño, te lo digo con el mayor respeto, no importa, me pareces un tipo súper prestigioso. Yo explicarle a la gente lo del alcohol, el gel y las manos, si la gente ya no lo aprendió, chicos, me doy por vencido. Lo estamos explicando hace 11 años. Te voy a decir por qué no lo aprendió. No puedo creer, hace 11 años que estamos explicando. Te voy a decir por qué no lo aprendió. No te he hecho la culpa a vos, pero digo. Yo te voy a decir por qué no lo aprendió. ¿Por qué? Pásame el alcohol en gel. A ver, tenemos. A ver, trae, ahí van a buscar los chicos. No lo tenés acá. Sí. Vos también sos un irresponsable. ¿Por qué? Porque no tenés alcohol en gel acá. Pero ¿cómo? Si tengo alcohol en gel en la puerta. No culpemos a la gente porque nosotros tampoco lo hacemos. ¿Pero qué querés? ¿Que tenga alcohol en gel cada 1 metro? Sí, por supuesto. Estás en una pandemia. Colgado voy a tener alcohol en gel. Primero me pongo la vacuna. Estás en una pandemia. Seguís a tu mujer y nos obligás a decir catorcena. Me doy la vacuna que no tengo que dármela. Te obligo a decir catorcena porque mi mujer lo dice. No tengo alcohol en gel cada 1 metro. Fabián, acá lo tenés. Y el alcohol en gel que se hace casero, porque la verdad que hay un montón de gente que está empezando porque no se consiguen o se consiguen no es importante. Digamos, si no se consigue el alcohol en gel, con agua alcanza. Lavarse las manos con agua. Perdón, voy a hacer una pregunta. Una pregunta por la que voy a ser muy criticado. ¿Por qué el alcohol en gel casero no te ofendas? No me ofendo nunca en ese sentido. En un debate jamás me ofendo, si no, no estaría acá. Debatimos todo el tiempo. No, 2 cosas, porque esto va a terminar en el mate. Esta conversación va derecho al mate. Pero es obvio que ¿El alcohol en gel seca la piel? A veces sí. La ruina. Bueno, te pones una buena crema. Después no es inocuo. Deshidrata un poco. Tema 2, el mate. No, al día de hoy y a esta hora el mate se puede compartir normalmente. Al día de puede hoy, compartir no tenés síntomas respiratorios. Claro, por supuesto. ¿Se puede compartir el mate? Por ejemplo, vamos a ser sinceros. Acá tuviéramos un mate. El doctor D'Alessandro. ¿Tomaría mate con el doctor? No agarro el mate de este ni que me mate. Perfecto, ahí está. D'Alessandro va a gustar de la verdad. Perfecto. ¿Por qué el alcohol en gel casero? Porque hay mucha gente que en este momento está empezando a hacerlo. Salieron... El alcohol que desinfecta es un alcohol que tiene una concentración específica. Estos veganos son raros, ¿no? El alcohol que logra desinfectar tiene una concentración de alcohol específica, que es al 70%. Hay que ser muy... Dejamos de hacerle... Puede hacer bien. Dejamos de hacerle monchelo y hacemos alcohol en gel. Por supuesto. Ahora, ¿en qué momento chau dulce de ciruela, chau limonchelo. Me voy con Natalia Girol. Está en Madrid, Natalia. Ahí estás, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo despierta hasta ahora, casi 3 de la mañana? Yo les digo esto para que nos corten. No sé para qué les digo estas cosas. Sí, estaba esperando para poder ayudaros un poco y contaros cómo está la situación aquí. Contanos, Natalia. Ahí dice estudiante, ¿pero vos tenés universidad a la que ir abierta?
No, ya a partir de mañana nadie puede ir al colegio ni a la universidad hasta el 26 de marzo. ¿Están de vacaciones? ¿Mañana el 26? Bueno, más o menos, porque tampoco es que podamos hacer muchas actividades de ocio. Contame, ¿y qué vas a hacer mañana? Si querés contarnos cómo va a ser tu vida, porque tampoco tengo entendido que se puede hacer muchas cosas. No, también han cancelado todos los eventos deportivos y culturales y todo lo que sea en espacios cerrados, más de 1000 personas, cancelado. O sea, hasta el 26 de marzo. No se puede ir a ver a Serrat, no se puede ir a ver al Madrid o al Barcelona, no se puede ir a una discoteca, nada. ¿Qué pasa, chaval? Las discotecas todavía no han dicho nada, algunas sí que han cancelado, pero otras no, me imagino que nada abrirá. Pero vamos, que hoy los bares estaban llenos. Ah, los bares estaban llenos. Sí. ¿Y cómo se hace el amor? ¿Cómo? se hace? ¿Por qué no preguntaste al hombre? ¿Por qué le preguntaste a Alfonso eso? Alfonso, le preguntaste a Es una pregunta... contanos una cosa, ¿cómo está la sociedad española viviendo esto? Pues la verdad que es un poco locura, porque hay mucha incertidumbre, la mitad de gente también está empezando a teletrabajar, a trabajar desde casa, los padres se han tenido que... A ver ahora qué hacen con los niños, que también están en casa, he ido al súper y está todo vacío, no hay casi eso nada. Eso me decían. ¿Y por qué, Natalia, los súper están vacíos de productos? ¿Porque hay poca reposición o porque la gente sale a comprar muchas cosas? Yo creo que el problema es que la gente está muy asustada, se piensa que no puede salir de casa, entonces ha ido todo el mundo en avalancha a comprar. Eso haría yo también. Aparte de darme la vacuna, todo mal. Claro. He ido a comprar a las 3 más o menos y había un montón de gente, ya no quedaba nada de carne, nada de verdura, nada de fruta, los reponedores no dan abasto y no sé, es bastante complicado, pero yo creo que es porque la gente se está volviendo un poco loca. Que la gente necesita hacer algo. Claro, y aparte porque tienen miedo. Como no saben muy bien cómo enfrentarse a esto, pues han dicho a comprar. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dijo, no sé si fue hoy o ayer, que tenemos que tomar una serie de medidas para no ser Italia. Sí, o sea, ahora mismo los vuelos están cancelados, todas las conexiones entre España e Italia. Y en Italia tampoco, ellos no se pueden desplazar ni en el territorio ni fuera del mismo. Sí, recién hablamos con Italia y nos contaban eso. Vos, por ejemplo, estás en Madrid, ¿no? Sí. ¿Podés tomarte un tren mañana a Barcelona sin problema? Sí, de momento sí. Yo creo que el gobierno está esperando a ver cómo evolucionan después de estas medidas, porque el problema es que se han disparado los casos de un día para otro. O sea, la gente estaba súper tranquila, yo no me he preocupado hasta ayer, que es que fue como el caos máximo. Interesante. O sea que España empezó a preocuparse hace 48 horas. Yo creo que tanta preocupación sí, a lo mejor había gente que ya estaba un poco así preocupada de antes, pero tanto como una locura máxima, yo creo que ha sido entre ayer y hoy. Cuando ya el Ministerio de Sanidad empezó a decir que cerraba colegios y universidades, es que la gente se ha vuelto, o sea, es una locura de verdad. Sí, vos sabés que tengo una sensación, por lo que nos pasó a nosotros con gracias a Dios, un solo muerto y ojalá que no haya más, me refiero, por eso es uno solo. Y lo que están contando de Italia, que explotó el fin de semana, y España también, a mí me parece que fuera de China, Occidente tomó conciencia este fin de semana. Claro. Sensación, ¿no? Esta semana. Eso es lo que pensamos nosotros también, y es que a mí me parece, o sea, vergonzoso, porque es que desde que esto surgió en diciembre, tomar medidas ahora, paralizar países enteros, es una locura. Pero bueno, Natalia, yo tampoco soy nadie en el gobierno para tomar medidas, pero a estas alturas ya me parece tarde. Natalia, última consulta, ¿qué estudias? Yo producción audiovisual, un máster. Muy bien, bueno. Te agradezco mucho, Natalia, y nada, perdón por la hora. Así son las 3 de la mañana. Dale. Natalia, un beso enorme, ¿eh? Gracias por la amabilidad que tuviste. Bien, último momento, señor Vilouta. Momento, termina la conferencia de prensa del ministro de Salud de Paraguay, el señor Julio Mazzonelli. Confirma... No Benítez. No, que el segundo caso que ellos tienen en Paraguay proviene de una persona que ingresó desde la Argentina vía terrestre. Esta persona viajó en un transporte público y pasó desde la provincia de Buenos Aires a la provincia de Córdoba y entró a Paraguay por la frontera
terrestre. Pará, porque esto estás contando es muy serio. Es el segundo caso. Es el nuevo paciente con coronavirus. Volvió desde la Argentina por ¿Es argentino? tierra. No. Tuvo múltiples pasajeros, contactos. entonces. Se sabe Viajó en un micro. Pero la gran pregunta sería, no sé, producción, si podemos hablar con el Ministerio de Salud de Paraguay. En este momento deben estar todos despiertos y atendiendo. Terminó la conferencia digo, si este hombre vino o no de Europa. Porque si este hombre no vino de Europa, es nuestro primer autóctono. Digo, de Europa, de China, donde fuera, es nuestro primer autóctono. Exacto. De acuerdo a la información, este hombre, que es un hombre grande, tiene 83 años, estuvo en la Argentina, entre Buenos Aires y Córdoba, esto es lo que dice Paraguay, del 4 al 26 de febrero. Luego volvió a nuestro país por vía terrestre. El 3 de marzo, Paraguay. Empezó a presentar síntomas de la enfermedad y hoy está en terapia intensiva. Pero marcan que viajó en distintos transportes públicos. O sea, a ver, aclaremos el punto. Es de origen, es paraguayo. Es paraguayo. Viajó a Argentina, estuvo en Córdoba y en Buenos Aires durante 22 días. Exacto. Tiene una edad de riesgo, 83 años. Claro. Está en terapia intensiva, seguramente con alguna enfermedad preexistente. Ahora, yo pregunto, ¿las autoridades sanitarias paraguayas debieran estar en contacto con las autoridades argentinas? No, deben estarlo. Porque si el paciente 1 o 0... las 7 personas que viajaron con él en primera clase de una aerolínea muy conocida, se las citó y se las puso en aislamiento, a todas las... No, acá deben estar en contacto. El punto clave acá es saber si este hombre vino, viajó o a Europa, o a China, o a Estados Unidos. Si no viajó, nuestro primer autóctono no es argentino, curiosamente paraguayo. ¿No? Ahora que sí es argentino, digo, es un caso argentino, pero no de un argentino. Hoy murió un argentino en Madrid, saxofonista, por ejemplo. La gran pregunta de Paulo Vilouta es Libertad Boca, Copa Libertadores la semana que viene en Asunción. En Asunción, el 18 del 3, terminan de confirmar a propósito de esto, que es sin público. Claro, y Paraguay tiene 2 casos y suspende. Exacto, suspende el público. El drama de Fedeval. El actor y productor teatral confirmó a través de sus redes sociales que le diagnosticaron cáncer de intestino. Conmoción en el mundo del espectáculo. Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopía y una endoscopía que salió mal. El resultado fue negativo, quiero decir. Me encontraron 10 pólipos, los cuales me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, donde se llevó a analizar, se hizo una biopsia de eso. El sábado en la mañana llegó el resultado de esa biopsia del tumor y dio que es maligno, tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo. Soy joven, pero cada vez hay mayores casos en gente joven. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, son palabras también que me tengo que amigar. Quimioterapia de rayos y de pastillas durante unas 6 semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya, y si no se va voy a tener que someterme a una operación. La noticia que daba el propio Fedeval, que ahí decíamos el informe conmovió al mundo del espectáculo, y era conmovió a todo el mundo, conmovió a toda la sociedad, algo grave, sobre todo aparte de la palabra tremenda, que es la palabra cáncer, asociada a una persona tan joven, ¿no? Eso fue lo que nos pegó a todos. Yo aprovecho a mandarle a Fede, que tengo la oportunidad y la suerte de conocerlo, de haber estado con él en varios lugares laborales, coincidir. Le mando un abrazo enorme y gigante a él y a la mamá. Aclarado esto, digo, está ahora Luis Caro, que es gastroenterólogo, jefe de gastroenterología del Instituto Alexander Fleming. Doctor Caro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por atendernos. ¿Usted está en contacto o estuvo en contacto con Fedeval? Sí, sí, la verdad que yo estoy recién llegado de un congreso internacional de endoscopía digestiva, precisamente, que se hizo en Río. Estoy llegado hace nada, media hora, y hoy a la tarde estuve hablando con él, intercambiando mensajes de WhatsApp, y sí, estoy en contacto con él. Doctor, ¿usted fue quien lo diagnosticó en su momento? Sí, en realidad fue un médico del equipo, justamente porque yo estaba viajando ya para Río,
y el doctor Mauricio Fuster fue el que empezó a hacer los estudios y bueno, justamente me llamó porque yo no iba a poder hacerle el estudio de la colonoscopía, el procedimiento, en realidad no es un estudio, es un procedimiento. Doctor, sin violar la privacidad que merece todo paciente, sí, le pediría, como Fedeval, quisiera hablar en general. Fede es muy joven, tiene 30 años. Así es. A uno lo sorprende mucho ese dato, ¿no? ¿O es común? No es común. Justamente no es habitual en pacientes tan jóvenes. Lo que ocurre es que es increíble. Yo lo que le decía a Fedeval, que nosotros empezamos con justamente la Fundación GEDIT a hacer una campaña de advertencia y de asesoramiento de lo que es el cáncer de colon en el mes de marzo, que es el mes internacional del cáncer de colon, de la lucha o por lo menos el poner en conocimiento de la gente de lo que es el cáncer de colon. Y el 31 de marzo es el Día Internacional del Cáncer de Colon. Y yo justamente lo que le planteaba o le contaba a Federico que, como él decía, no son palabras fuertes, son palabras inhabituales y demás. ¿Por qué? Porque realmente en gente joven es cierto que no, para nada es habitual. Nosotros tenemos poblaciones que las podemos dividir en población de riesgo habitual o normal y población de riesgo. Sin entrar en detalle, una tercera población mucho más chica que es con padecimientos específicos del colon. En este caso se divide básicamente en dos, ¿no? Y los que tienen antecedentes genéticos y los que no tienen, que son de riesgo habitual, como decimos, que es lo que recomendamos nosotros, y ahí va destinada también la campaña, en que todas las personas de más de 50 años nos debemos estudiar el colon para ver cómo está, hombres y mujeres. Y en el caso de Federico Val pertenece precisamente a una población donde a veces está genéticamente comprometida por antecedentes de padres. Concretamente el padre y el abuelo. En el caso de él, el abuelo y el padre, ¿no? Exactamente. Es una familia que seguramente hay un síndrome que se llama síndrome de Lynch, que, bueno, casualmente venimos de hacer un reconocimiento porque el año pasado falleció Lynch de muy mayor, que es un médico norteamericano que justamente empezó a juntar algunas piezas y armó lo que se llama síndrome de Lynch, que precisamente son familias a veces que están comprometidas con pólipos o lesiones tumorales, ¿no? Le quiero hacer la pregunta, estoy buscando la manera de hacerla de la forma más elegante posible y no la encuentro la fórmula. Hay una creencia popular que el cáncer en las personas jóvenes de menos de 45 o 50 años es mucho más agresivo, pero me dijeron esta tarde que en realidad depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, un cáncer de páncreas entre los 35 y los 40 años es muy, muy complejo y puede resultar fulminante. ¿Cómo juega esto cuando se es joven y es cáncer de colon? No, es cierto. En general, la creencia que hay es un tema de vitalidad de la lesión del tumor, y no es el caso. En realidad, la virulencia depende, o la gravedad, mejor dicho, depende del estadio donde o cuando se lo encuentra. Obviamente que esos 10 pólipos que se le sacaron eran 10 posibles tumores dentro de 10 años, justamente. Es decir, esto es lo que pasa con el cáncer de colon, que nos da realmente un tiempo de poder investigar y poder avanzar y ver, y en caso de que retirar ese pólipo, que es una ventaja que no la da otro tipo de tumores. Otro tipo de tumores. No la da. ¿Cuál es el porcentaje de curación de cáncer de colon? No, es alto, es muy alto. La verdad que sí, es muy alto. No le puedo dar, porque todavía no están terminadas las estadificaciones y demás, en dónde estamos, en qué terreno estamos desempeñándonos. Faltan venir paneles genéticos y demás. Pero yo mi compromiso en general, cuando a veces me llamaron por un caso o por otro, usted me entenderá, trato de... No, por supuesto. Lo que usted muy bien dijo, ¿no? Trato de no hablar del episodio en sí, y esto me hace acordar cuando salí por algún otro desafortunado situación,
hablar es justamente como para poner un poco de calma, de llevar conciencia a la población. Argentina y Uruguay somos los países que estamos realmente muy expuestos a lo que es cáncer de colon, quizá por la parte genética, me refiero por nuestros ancestros europeos, por la forma de comer, por la forma de vivir, y esto en el mundo, la verdad que estamos muy comprometidos desde el punto de vista de incidencia. Tenemos una incidencia muy alta y ahí es donde hay que ir a pegarle, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos? No vamos a poder cortar la incidencia porque esto es todo un complejo de sumatoria de situaciones, pero sí podemos interrumpir esa evolución de Doctor, del pólipo, de lo que fuera. Doctor, le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido, y a sus órdenes, en lo que podamos ayudar en esta campaña, nos sumamos, cuente con nosotros. Muchas para gracias. Lo que se necesite. Era Luis Caro, el jefe de gastroenterología del Instituto Fleming. Queríamos encauzar un poco el tema desde el costado médico, porque ha causado mucho impacto, insisto, la edad de Fedeval. Es una excepción la edad. Bueno, nos quedan 5 minutos de coronavirus. Ha impactado mucho también lo que contó Paulo Vilouta. Volvé a explicarlo. Paraguay tiene un segundo caso de coronavirus positivo, pero el paciente, un señor mayor, 84 años, un adulto mayor, es paciente en zona de riesgo, estuvo en Argentina 22 días. Exacto, hubo una conferencia hoy del ministro de Salud. El nuevo paciente con coronavirus volvió de la Argentina por tierra y confirmó que tuvo múltiples contactos. Ellos tienen 5 casos en estos momentos en Paraguay, muy estrictos, no hay clases. No va a haber público en el partido que juega Libertad con Boca ya la próxima semana, ni local, ni visitante, nada. Este señor estuvo en transporte público y pasó por la provincia de Córdoba y de Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba a Asunción. E ingresó por la frontera. ¿Se sabe cuándo fue a Paraguay? ¿Cuándo volvió? De acuerdo a la información que maneja Paraguay, él estuvo en Argentina del 4 al 26 de febrero y el 5 de marzo quedó internado. A ver, si él no se contactó con el otro caso que tiene Paraguay, se contagió en Argentina. Ahora, doctor, si el 5 de marzo... Perdón. Si el 5 de marzo fue el momento... Si el 5 de marzo fue el momento en que él comienza a ser sintomático, ¿cuánto tiempo antes podría él haber estado...? 14. ¿14? 14. A ver, la contagiosidad del coronavirus en el periodo asintomático es muy baja. Todavía no se conoce a ciencia cierta, pero es muy baja. Así que habría que ver eso, porque seguramente la contagiosidad aumentó en el momento que comenzó a tener síntomas. O sea que ese es el periodo crítico que hay que considerar. Si el periodo crítico podría ser, no sé, entre el 20 de febrero al 5 de marzo. Hay un periodo de incubación donde, de nuevo, la transmisión es baja, existe, pero es baja. Ahora, en el momento que comienzan los síntomas y empieza a tener, digamos, los síntomas respiratorios, tos, secreciones, etcétera, ahí es donde la contagiosidad pero ahí estamos aumenta. hablando, doctor, de la persona que lo contagió a él, no de esta persona. Él también empieza a contagiar. Claro, Fabián planteó algo muy importante. Esta persona se contagia, supongamos, en la Argentina como consecuencia de alguien que trae de Europa el virus y lo contagió, o alguien que tiene el virus en la Argentina y lo contagió y no viajó. Claro, pasa que en ese caso los contactos habría que empezar ahora del 20 de febrero en adelante, porque por eso él no puede tener un contacto, uno supone, ¿no? El 5 de febrero. Pero más allá de este caso, esto es detectivesco lo que hay que hacer. Es una investigación. No, pero así funciona, así se hace. Claro, así se debe hacer. Pero más allá de eso, me parece que sería importante prestar atención a qué es lo que está pasando en todo el resto de los pasos fronterizos. Estamos todos mirando Ezeiza. Este caso es transporte público. Te lo contamos. Hay muchísimos otros entras y salís como querés. Fronterizos que no tienen espacios de aislamiento, que el aislamiento en ese caso se tiene que hacer sobre el ¿Quién contó un testimonio hoy de alguien que pasó en la frontera y que del otro lado se encontró, del lado paraguayo, se encontró con un puesto sanitario, pero que el lado argentino no? Bueno, pero justamente, mientras todos estamos mirando Ezeiza, hay un montón de otros lugares. Vos decías, Ezeiza es un queso gruyere. El resto de los pasos fronterizos del país pueden ser muchísimo más débiles. Y es necesario prestar muchísima atención no solamente al pasaje, sino también a los vehículos en los cuales se viaja, que la desinfección de esos vehículos se haga en condiciones. Sumo información, Julieta Navarro, nuestra compañera que trabaja en Paraguay. Aparentemente el contagio se dio en territorio argentino
Todavía no lo confirman en Paraguay, dan muy poca información, más allá de esta conferencia de prensa que dio el ministro en el día de hoy. Pero bueno, hacen hincapié en que viajó en transporte público argentino y entró por frontera. Bueno, está bien, ahora tenés que buscar el micro, tenés que buscar a todos los pasajeros que estaban arriba del micro, reconstruir todo esto. Pero sobre todo reconstruir qué hizo él. Claro. ¿Dónde él toma? El detalle acá es que se contagió acá. Esto es lo más. Bueno, primero, se contagió en Argentina, sí. Él viajó al exterior. Si él no viajó a Europa o a China y se contagió en Argentina, es nuestro primer autóctono. El primer caso. Claro. Ese es si subió a un micro, no tenés registro de los pasajeros. No se hace registro de pasajeros en los micros. En los micros, sí, ¿no? Sí, se hace. ¿Cómo que no? Sí, se hace. Si subió un micro oficial, tiene que tener... Y más que es internacional, tenemos otro documento, todo. No, la empresa tiene el listado de pasajeros, no tenés determinada certeza de dónde se sentó. Por la información que trae Paulo, muy precisa. No, la que da el ministro. O la que da el ministro. No puede ser un caso importado, porque si él ingresó en Argentina, del 4 al 26 estuvo por acá. Vamos. Y 14 días son los que tenés. Bueno, por eso es muy importante lo que contó Paulo. Nos vamos, mañana estaremos a la vuelta a las 6 de la mañana en la red, como todas las mañanas de lunes a viernes, y aquí 21:30 con Intratables. Chao, gracias por todo.